El tema de esta mañana es la revelación más grande de Dios, Filipenses 2, del 5 al 8. La palabra revelación, hermanos, quiere decir que Dios da o muestra al hombre cosas acerca de él mismo, que de otra manera no se podrían conocer. Voy a repetirlo una vez más. Revelación es Dios mostrándose al hombre o cosas o atributos de él mismo que de otra manera nunca se podrían conocer. En otras palabras, hermanos, si Dios no hubiera tomado la iniciativa y se hubiera revelado él mismo al hombre, nosotros no tendríamos idea de cómo es él, de los atributos de Dios, lo que él quiere, su voluntad, su plan. Dios sería quizás una palabra vaga o que ni usaríamos. La palabra de Dios no significaría nada en cierto sentido. Obviamente la Biblia nos revela a Dios, pero no significaría nada si no conociéramos a nuestro Creador. En sí, la razón que nosotros sabemos que hay un Creador que nos creó es a través de la palabra de Dios. Pero Dios, hermanos, no solo creó al hombre, y es algo que siempre me ha impresionado de Dios. Dios no nada más nos creó, Dios no nada más creó a Adán y Eva y a la raza humana y nos dejó en oscuridad. Dios empezó a revelarse a la humanidad poco a poco, porque uno de los deseos más grandes de Dios, fíjense bien, hermanos, es que su creación conociera a su Creador. Dios no es suficiente que nosotros digamos, oh, hay un Dios grande en el cielo, oh, ese Dios, pues ha de estar allá en las nubes, quién sabe. No. Dios se ha revelado al hombre, a nosotros, de una forma personal y especial. Ahora, Dios, hermanos, se ha revelado al hombre de muchas maneras. Se los voy a leer, pero pueden ir si quieren. Hebreos capítulo 1, y vamos a estar estudiando en sí. Bueno, vayan para allá porque vamos a estar en ese pasaje, es donde vamos a sacar la enseñanza de esta mañana. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 nos enseña cómo es que ese Dios se ha revelado. Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, y aquí nos dice cómo, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién, hermano, dice ahí? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El hombre entonces no conocería a Dios si Dios no se hubiera revelado a él. Ahora, ¿cómo es que Dios habló a través de la historia humana? Bueno, Dios usó simbologías. El arca de Noé es un símbolo que Dios nos da salvación. Jesús, a través del sacrificio que Él hizo. A Abraham, a Isaac, el sacrificio ahí. Un padre sacrificando a su hijo. Dios Padre sacrificó a su hijo. Y Isaac salió vivo, o sea, con vida. A través de ese sacrificio nosotros tenemos vida. Todo lo que tiene que ver, y estoy preparando una serie acerca del tabernáculo, es muy interesante. Todo lo que hay en el tabernáculo, lo que ellos cargaban, el propiciatorio, el candelero, el maná, la vara que reverdeció, todo lo que estaba en el lugar santo y santísimo apuntaban hacia Cristo Jesús. Dios habla a través de la palabra de Dios, a través de simbologías. Dios habló, se reveló a Noé un poquito. Dios se reveló a Abraham un poquito. Dios se reveló a Isaac otro poco, y después a Jacob. Dios se reveló a Moisés, ¿se acuerdan? En la zarza, y después Moisés empezó a caminar con ese Dios, y a través de un periodo de 4,000 años
desde el principio de la creación hasta antes que el Mesías, Cristo, viniera, por un periodo de 4,000 años, Dios, hermanos, se reveló poco a poco al hombre. A un hombre le dijo cómo se llamaba. A otro hombre le dijo otro nombre. A otro mostró su poder. Con otro mostró su voluntad. Con otro empezó el pueblo de Israel 2,000 años después de la creación del hombre. Y poco a poco, a través de la palabra de Dios, miramos que Dios, hermanos, se revela al hombre. Él abre la cortina, fíjense bien, no nada más de un solo así, porque no estuviéramos listos para recibir todo lo que es Dios. Es más, no estaremos nunca listos, porque la culminación de nuestra salvación es en el cielo. Aún ahorita ni estuviéramos listos, todavía Dios se sigue revelando en cierta manera. Después de un periodo de 4,000 años de historia, el libro de Génesis al libro de Malaquías, Dios guarda silencio. A esos periodos se le llaman los 400 años de silencio. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años en los cuales Dios, hermanos, escogió no revelarse al hombre o no dar revelación escrita al hombre. Dios guarda silencio. Por 400 años no hay profeta, no hay inspiración de Dios, no hay revelación de Dios. Hasta este tiempo, hermanos, lo que se conoce de Dios, pues la verdad es mucho, pero muy limitado. Se conoce cómo Dios nos creó, se conoce acerca del pueblo de Israel, pero la verdad es que si usted o yo solo tuviéramos el Antiguo Testamento, nuestro conocimiento de Dios sería muy limitado. Después de 400 años, una vez más Dios hace una aparición en el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso el escritor de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, en estos postreros tiempos, dice él, nos ha hablado a través de su Hijo. A propósito, se me olvidó decir esto, los profetas que profetizaron, los verdaderos profetas que existían en la antigüedad, que profetizaron antes de Cristo, estos profetas, muchos de ellos ni entendían lo que estaban profetizando. Muchos mensajes eran profecías, lo que se llama profecía circunstancial, a través de las circunstancias que ellos estaban pasando, pero eran profecías limitadas en entendimiento. Cuando Isaías dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías, quizás humanamente hablando, no entendía lo que realmente iba a pasar. Los profetas tenían un mensaje limitado y entendimiento limitado para lo que estaban profetizando. Pero 4,000 años después, hermanos, Dios envía a Jesús al mundo. Y Dios, hermanos, nunca nadie antes de Cristo había tenido el acceso que ahora tenemos después de Cristo. Si se acuerdan, voy a explicar eso con detalle después, pero en la serie del tabernáculo, pero si se acuerdan, antes nadie tenía acceso a Dios. ¿Se acuerdan que solamente al templo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote? Y entraba y primero expiaba sus propios pecados, porque él es pecador, y después expiaba los pecados del pueblo. Y una vez al año él iba delante, literalmente en cierto sentido, de la presencia de Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús, por 30 años, vive una vida de perfección. A los 33 años más o menos lo ponen en una cruz. Y cuando Él muere en la cruz, hermanos, dice la palabra de Dios que el velo del templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se parte en dos, de arriba hacia abajo,
dando ahora acceso al hombre a Dios Padre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y eso es lo que ahora, hermanos, nos da acceso a Dios. Antes de eso nunca podríamos haber explicado a Dios, conocido a Dios, nunca lo eterno se había bajado en cierta manera al nivel de lo mortal, de lo no eterno, o sea, nosotros. La más grande revelación de Dios, hermanos, se llama Jesús. La expresión más grande de Dios hacia el ser humano, de realmente ser humano, quiero que me conozcas, es Jesús. Si usted mandara a alguien a un lugar para describirlo a usted, no mandaría al vecino, no mandaría a un conocido. Quizás la persona que más nos conoce serían nuestros hijos. Y yo, Dios Padre, quiero que el ser humano me conozca, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo. Juan lo escribe de esta manera, Juan 1:14. Y aquel verbo con B mayúscula fue hecho carne. ¿Se acuerdan que Cristo nació de la Virgen María? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el verbo Cristo Jesús vino del cielo, vimos su gloria, dice Juan. Nace a través de la Virgen María por un milagro del Espíritu Santo. Y Dios a través de Jesús se revela a nosotros. Escuchen esto, hermanos. Dios no sería nuestro Dios sin Jesús. Dios, pues Dios grande, ese Dios no sería nuestro Dios si no en medio estuviera Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo, hombre. Jesucristo son dos palabras en uno. Jesús, la parte humana, Jesús era humano 100%, y Cristo es la parte divina, Jesucristo, el Dios hombre. Si Jesús no hubiera venido, hermanos, a morir por nosotros, Dios seguiría siendo una persona lejana o un misterio, y no para ahí la cosa. Nosotros estaríamos condenados al infierno por la eternidad. Romanos 3:23 dice, 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No nada más no conociéramos a Dios, pero tampoco tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Un autor dice esto: Jesús es la única ventana por la cual un pecador puede ver la cara de Dios y no ser incinerado. Jesús es la única ventana por la cual un pecador puede ver la cara de Dios, hablando obviamente simbólicamente a través de Cristo, sin ser incinerado. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego termina el versículo diciendo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en este mundo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No nada más nunca conoceríamos a Dios, hermanos, sin Jesús, pero también estaríamos condenados al infierno. Si miran qué importante es Jesús para nosotros. Nos da acceso a Dios, nos muestra a Dios, nos enseña cómo es su Padre. Él dijo, las obras que yo hago no son mías, son de mi Padre. Yo doy testimonio del Padre y el Padre da testimonio de mí. Eran un equipo básicamente, el Padre trabajando con el Hijo, nada más con un propósito en mente, para que usted y yo conociéramos a ese Dios,
a través de Cristo Jesús. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense, hermanos, ¿se han puesto a pensar que Dios pudo haber creado a Adán y Eva y todo eso, y simplemente cuando la cosa se deterioró, pues olvidarse del ser humano? Pero nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue mandar a Jesús a morir por nuestros pecados. Quiero hablarles, hermanos, ya que Jesús es tan importante para nosotros, quiero hablarles rápidamente, vamos a ir a Hebreos una vez más, acerca de las características que se nos dan acerca de Jesús en este pasaje, al menos. Obviamente tiene más características, pero se dan unas muy interesantes e importantes. ¿Cuáles son las características de Jesús? Número 1, vean el versículo Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, y aquí está la primera, heredero de todo. Su primera característica, Cristo, hermanos, es heredero de todo. Cuando la Biblia dice que Dios constituyó a Cristo heredero de todo, literalmente quiere decir que Dios le ha entregado todo a Jesús. Todo lo mío, lo que yo, Dios Padre, tengo, se lo entrego a Jesús. Él es heredero de todo. Tiene el mismo derecho que yo. Tiene los mismos atributos que yo. Tiene el mismo poder que yo. Yo, Dios Padre, le entrego a mi Hijo Jesús la heredad de todo. Dice la palabra de Dios, todo lo que el Padre, lo que tiene el Padre, Cristo dijo, es mío. Juan 16:15. Fíjense, hermanos. Si Dios entregó todo al Hijo, Él es heredero de todo, y Cristo dice, todo lo que el Padre tiene es mío, toda la gloria y el poder y la honra y la dignidad que Dios tiene es del Hijo. Podemos entonces, hermanos, decir que Dios es Cristo. Cristo es Dios. De tal manera, hermanos, fíjense bien, que no podemos glorificar a Dios o conocer a Dios si no es a través del Hijo. No hay tal cosa como, no, yo y Dios. No, más bien, la manera que yo tengo acceso a Dios y conozco a Dios es porque conozco a Cristo, a Jesús. Entonces, para exaltar a Dios, exalto a Jesús. Para glorificar a Dios, glorifico a Jesús. La razón es muy sencilla. Jesús es Dios. Amar a Dios es amar a Jesús. Honrar a Dios es honrar a Jesús. Glorificar a Dios es glorificar a Jesús. Oh, pues Dios, 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 Dios. La verdad es que para nosotros, hermanos, la persona con más significado, y no quiero despegar la Trinidad, no malentiendan, pero la verdad es que ni el Espíritu Santo ni Dios, el Padre, murieron en la cruz por nosotros. Fue Cristo Jesús quien murió en la cruz por nosotros. Y a través de Cristo Jesús, esa persona central, tenemos entrada y acceso al Padre y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vería. En otras palabras, sin Jesús no hay Espíritu Santo. Yo lo voy a enviar, dijo Cristo Jesús. Cualquier religión entonces que rechazan la deidad de Jesús están rechazando a Dios. El no creer en Jesús es no creer en Dios. El solo creer en Dios sin Jesús va en contra de la palabra de Dios. Por eso es que el diablo, hermanos, si se han dado cuenta que el diablo no está molesto con la palabra Dios, porque hay un montón de dioses. Los musulmanes tienen su Dios, y los chinos tienen su Dios, y en India tienen millones de dioses. La palabra Dios es una palabra muy vaga en nuestros días. Pero ¿qué de Jesús? Nada más hay un Jesús.
¿Por qué en Navidad todo el énfasis ahora ya es para el Santo Claus y los regalos y la nieve y el mono de nieve? Porque la persona en lo cual gira Navidad, ¿quién es? ¿Es Dios el Padre? No, es Dios el Hijo. Celebramos el cumpleaños, el nacimiento de Cristo Jesús. La palabra Dios no es cambiada. A nadie le molesta orar a Dios, pero usted no puede orar en los Estados Unidos. En la escuela pública sacaron a Jesús. Puedes adorar a Dios, pero no te metas con Jesús. Ese es un problema porque no puedo adorar a Dios si no estoy adorando a Jesús. La lucha de este mundo no es contra Dios, es contra Jesús. El diablo está bien en cierta manera con Dios, pero no con Jesús. La gente puede hablar de Dios, pero no quiere hablar de Cristo, porque Cristo es el único camino al cielo. Es más, Cristo dijo que Él era el único camino al cielo, la única verdad y la única vida. Yo soy el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. Y Jesús se puso en una situación increíblemente privilegiada porque la merece. Él dijo estas palabras: nadie viene al Padre sino por mí. Sacó todas las religiones y creencias de la antigüedad, del presente y futuras y dijo: nadie tiene acceso al Padre, nadie va al cielo si no es a través de mí. ¿Quiere decir que nada más hay una puerta al cielo? Amén. ¿Quiere decir que nada más hay una verdad absoluta? Sí. ¿Quiere decir que nada más tu Salvador puede salvar? Amén. Eso es lo que la Biblia enseña. Cristo, hermanos, es heredero de todo. Pero sigan leyendo ahí en Hebreos, dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo, número 2, es creador de todo. Dios creó al mundo, ahorita vamos a verlo en la Biblia más detalladamente, a través de Jesús. Dios creó al mundo con su palabra. Génesis 1:1 dice que Dios hablaba: hágase la luz, y era la luz. Dios creó al hombre, a Adán y a Eva. Dios, no crean que estaba ahí jugando como un mago y no. Dios hablaba y el poder de su palabra era lo que creaba de la nada algo. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Escuchen Juan 1:1-4. Hablando de Cristo, era en el principio con Dios. ¿Qué es con Dios? Bueno, junto a Dios, obviamente. Para esos que creen que Cristo y Dios y el Espíritu Santo son la misma persona, no, son un solo Dios, expresado en tres personas totalmente diferentes, a la vez totalmente iguales. Esa es la Trinidad: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cosas, sigue diciendo Juan, escuchen, fueron creadas por Él, hablando de Cristo. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, podemos mirar en la Biblia que Dios Padre creó a través de su palabra, pero la Biblia llama a Cristo, la palabra, el verbo. La creación tomó lugar entonces a través de Jesús. Porque en Él, Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, hermanos, todo lo que conocemos como creación y lo que no conocemos, invisibles e invisibles, Cristo es el creador de todo. Número 1, Cristo es heredero de todo. Número 2,
Cristo es creador de todo. Pero vean ahora, vamos ahí en Hebreos una vez más, el número 3, a quien constituyó heredero, número 1, ahí está, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean el número 3, se pone muy interesante. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria. Número 3, Cristo es el resplandor de su gloria. El verbo en la frase siendo el resplandor de su gloria, hermanos, indica su naturaleza eterna. El Hijo es la perfecta revelación de Dios, porque Cristo es Dios mismo. No había mejor manera de revelarse al ser humano y mostrar su gloria que a través de su Hijo. Porque Él mismo es el resplandor de su gloria. Y por eso es, hermanos, que lo eterno pudo bajar a lo que no es eterno. Y lo perfecto pudo venir a lo que no es perfecto. Y lo santo tuvo acceso a lo que no es santo. Ya les expliqué esta anécdota que leí en un libro antes, pero cabe aquí. Estaba este hombre, Spencer, uno de los más conocidos agnósticos del siglo pasado, y observó a este hombre acertadamente que nunca se ha sabido que un pájaro vuele más allá del espacio. Saben eso, ¿verdad? Los pájaros tienen cierto límite en la altura en la cual van. Por la analogía, concluyó que es imposible que algo finito, un pájaro, penetre en lo infinito. Su aseveración es correcta, pero no así su conclusión. Le faltó analizar, dice este autor, otra posibilidad. O sea, que lo infinito penetre a lo finito. Y eso es lo que Jesús hizo. No podemos, o un pájaro no puede volar al infinito. Pero ¿qué de la otra manera? ¿Podrá lo infinito? Hermano Rogelio, ¿podrá lo infinito penetrar a lo finito? Sí. Cristo, hermanos, lo infinito y lo perfecto, como nosotros no podíamos llegar a Él, Él vino a nosotros. Hay un canto, se me vino a la mente ahorita, que dice que hay una gran cima que nos separaba de Dios y que nosotros no podíamos llegar a Él y que era imposible para mí llegar a Dios. Y luego el coro dice, pero Él vino a mí. Yo no puedo ir a Él, pero Él vino a nosotros. Otro autor se llama Paul Little, ilustró diciendo esto: si usted quisiera comunicarle su amor a una colonia de hormigas, ¿cómo podría hacerlo más efectivamente? Por supuesto que la mejor forma sería convertirse en hormiga. Solo de esta manera podría usted comunicar completa y totalmente su existencia y lo que usted es. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Cómo le digo a las hormigas que van a construir una casa ahí, que se tienen que mover? Bueno, dice este autor, pues ¿no sería la mejor manera haciéndose una hormiga y andando ahí entre ellas, decirles en su idioma, en su lenguaje? ¿No le creerían a otra hormiga? Cristo, hermanos, vino y se hizo. Y si usted cree que hormiga es ofensivo, nosotros no somos menos que hormigas. Las hormigas no pecan, nosotros sí. Las hormigas nunca han hecho nada en contra de Dios. Nosotros sí. Y Cristo traspasó lo finito, lo infinito a lo finito.
Y una de las cosas, hermanos, que a mí siempre me ha cautivado de Jesús es que Él no nació en un palacio. Por eso los magos fueron con Herodes al palacio, porque dijeron, un rey debe de estar en el palacio. Y siempre me ha admirado que no nació en un palacio, nació en un pesebre, pero esto es lo que más me ha admirado más a mí, que no nació ya grande, que nació como un bebé. Si no le daban de comer, no comía. Lo tenían que limpiar. Imagínense María limpiando a Jesús. Se le caía la babita como un bebé. Eso a mí siempre me impresiona increíblemente. Cómo el resplandor de la gloria de Dios fue puesto en un bebé. Lo tenían que dormir. Increíble. Y hermanos, no nada más eso, sino que al menos por 30 años nosotros no sabemos que Cristo anduvo haciendo superpoderes. Nosotros no sabemos, antes de 30, los 4 evangelios son escritos el periodo de 3 años. Nosotros no sabemos lo que pasó antes. Yo creo que Cristo fue una persona totalmente normal. Trabajaba con su papá. Los papás enseñaban a trabajar a sus hijos en la misma cosa que ellos hacían. Yo creo que él sabía de carpintería. Hablaba con su mamá, hablaba con sus hermanos, hablaba con su papá. Una persona normal. Hasta los 30 años empieza su ministerio público. Pero no estamos hablando de cualquier hombre, hermanos. Este hombre, Cristo, era el resplandor, dice la palabra de Dios, de su gloria. Qué increíble, ¿no, hermanos? ¿Se imaginan ustedes que hay una comunidad de homeless? Aquí no hay, sí hay, pero no como está en el centro de Los Ángeles. Y alguien le diga a usted, hermano Alberto, hermano Germán, hermano Mario, pues queremos sacarlos de aquí, pero pues queremos que usted vaya y les diga, pero va a tener que estar ahí 1 año. Y 1 año nada más, ¿eh? Él vivió 33 años aquí. 1 año ahí, como homeless usted, despeinado. Quizá ahorita porque estamos aquí bien guapos, decimos, sí, yo me lo echo, pero 1 año ahí en las calles. Nada más por amor a esos homeless, decirles. Ahí con las enfermedades y las ratas y quién sabe qué cosas hay ahí. Bueno, Cristo hizo eso por nosotros. En un mundo lleno de pecado y de perversidad y con el espíritu de anticristo en contra de Dios, Cristo vino, fíjense hermanos, sabiendo que Él iba a morir. Si usted le dice, hermano, no vaya a la Norgate porque me dijo el hermano que ahí hay un grupo que están, yo voy a la Walmart mejor, ¿para qué voy a meterme en problemas? A menos de que me guste Cristo sabía a lo que venía. No tomó por sorpresa a Jesús y aún así Él vino. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y la última característica, y termino. Vean ahí Hebreos capítulo 1, el versículo 2. Dicen a quien constituyó heredero de todo, ahí está 1, por quien asimismo hizo el universo, ahí está el 2, el cual siendo el resplandor de su gloria, y estas palabras son muy profundas, y la imagen misma de su sustancia. Qué elocuente la palabra de Dios, ¿no? La imagen misma de su sustancia. La palabra imagen aquí, hermanos, fíjense bien esto, quiere decir que Jesús es el mismo sello de Dios. La palabra que se usa ahí es sello. Cristo es la misma imagen, quizá no sería correcto decir réplica,
pero la Biblia usó la palabra correcta, la misma imagen, el mismo sello de Dios. Es exactamente igual. Cuando usted, ya no se usan casi los sellos, ¿no? Pero cuando ponen tinta, ¿no? Y ponen un sello y luego lo ponen en una hoja, es totalmente igual. Cristo es el sello de Dios. En otras palabras, es igual debería de decir exactamente igual a Dios. Jesús es la reproducción exacta de Dios el Padre. Jesús no es parte de la revelación de Dios. Jesús es la total revelación y exacta de Dios. Fíjense bien, Jesús tiene los mismos atributos de Dios el Padre. Es un solo Dios revelado en tres personas. Cristo no es más débil que el Padre. Cristo es la misma substancia que el Padre. Cristo tiene los mismos atributos comunicables o incomunicables que Dios el Padre tiene. La idea de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es en poder, no es que Dios, el papá es más que el Hijo. No tiene nada que ver con eso. Es un orden teológico en el cual Dios decidió aparecer en la escena como Padre primero. Después, la segunda persona que aparece en la historia humana es el Hijo. Y la tercera persona que aparece es el Espíritu Santo. La Trinidad está ordenada en la forma en la cual ellos se fueron revelando. Y la persona, hermanos, que nos abre acceso a las otras dos personas de la Trinidad es precisamente Cristo Jesús. Jesús entonces es Dios. Juan 5:18, por eso los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. Y luego dice, haciéndose igual a Dios. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Cristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. No una persona, un Dios. Yo y el Padre uno somos. Somos un mismo Dios. Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Cristo dijo, pues sí, sí. No dijo, no, yo no estoy tratando de, no. ¿Se acuerdan cuando Tomás no estaba ahí, cuando vio a Jesús y Cristo se aparece a los discípulos y Tomás dice, no, hasta que yo ponga mi dedo y meta mi dedo en la marca? Era medio detallista Tomás, ¿no? Yo quiero meter la mano ahí. Una semana después Cristo se aparece y habla con Tomás y le dice, Tomás, aquí están las marcas, mira, y le enseña su costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Cristo no le dijo, no, Dios no. Señor sí, pero Dios no. Él aceptó el hecho de que Tomás lo reconocía como Dios por una simple y sencilla razón. Él es la misma imagen de Dios. Cristo es Dios. ¿Se acuerdan cuando ya les dijo que se iban a ir? Y Felipe le dijo, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? En otras palabras, cuando tú me miras a mí, tú estás mirando al Padre, porque yo soy la misma imagen del Padre.
No dijo que Él era el Padre. Cristo nunca dijo yo soy el Padre. Dijo yo soy el Hijo. Yo y el Padre uno somos. No, es un mismo Dios. ¿Cómo se puede separar? Todos los versículos en los cuales Cristo expresa la unidad que Él tiene con el Padre, Él mismo separa. ¿Se acuerdan? Separa al Padre del Hijo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue bautizado antes de empezar su ministerio? Juan el Bautista los tiene en el río y cuando es bautizado se abren los cielos y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En otro pasaje dice: en el cual tengo complacencia. En ese momento, como una paloma, el Espíritu Santo desciende. Está el Hijo, la expresión de Dios en carne, está el Espíritu Santo y está el Padre. Están separados, pero trabajando en unidad. No es la misma persona, pero sí son el mismo Dios. Primero de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y escuchen cómo termina Juan, primero de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios. Está hablando de Cristo y la vida eterna. Jesucristo mismo, hermanos, Jesucristo es la misma sustancia de Dios. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y quiero terminar con la última. Pensé que ya era la última, la otra. Tengo 5. Vean el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Número 5. Cristo es sustentador de todo. No solo Cristo, hermanos, ya establecimos esto, fue quien creó todo y todo es para Él. Por medio de Él, ¿se acuerdan? Colosenses 1:16, todo es por medio de Él y para Él. Pero no termina ahí. Cristo, hermanos, Él ya creó todo. Dios por medio de Cristo. Ahora Cristo es la persona que sustenta todo. En otras palabras, todo existe por medio del sustento de Cristo Jesús. Se me olvida ahorita, pero hay una creencia errónea que creen que Dios no interviene en la historia humana. La idea de esta creencia es que Dios creó todo. Ellos creen que Dios es el creador de todo. Y básicamente que Dios le dio como una de esas de las vueltas de la fortuna, que le dio vueltas al mundo. Y que dijo, bueno, ahí como dicen en español, mundo, ahí te quedas. Y que Dios se fue a crear otros planetas y bueno, anda ocupado y algún día va a regresar aquí. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, hermanos, que Dios creó todo, eso sí es correcto, pero la Biblia enseña que Dios sustenta todas las cosas. La única razón por la que el sol salió esta mañana es porque Dios está sustentando todo. La única razón que todavía llueve. Y yo sé, hay un círculo natural del planeta. Yo entiendo eso. Y hay la rotación y la translación, y el sol sale y la luna se... Yo entiendo eso. Pero últimamente la Biblia dice, Él es quien sustenta todo. Voy a ir más allá. La única razón que nos levantamos esta mañana es porque Él sustenta nuestras vidas. Me levanto, veo a mi esposa, está respirando, gloria a Dios. Voy al cuarto, despierto a los niños o los miro a veces en la noche. Yo no sé ustedes, papás, cómo le hacen, pero yo a veces que me levanto en la noche voy a checar a mis niños. Y voy a veces ahí, oro por ellos un ratito y me regreso. Pero siempre que voy y me acerco y miro sus pechitos. Ese es Dios, sustentando la vida de mis hijos.
es Dios. La razón que todavía salen los árboles y que la vida, la tierra está viva en cierto sentido, es porque Cristo sustenta todo. El verbo sustentar se encuentra en el texto en su tiempo presente. Dice, y quien sustenta, es un tiempo presente, todas las cosas. Ahora podríamos bien decir, quien ha sustentado, pero también el escritor dijo ahí, quien sustenta. Y podríamos bien decir también, quien sustentará. Pero para nosotros, como aplica a nosotros, sería quien sustenta todas las cosas. Cristo todavía sustenta la tierra. Cristo todavía sustenta la naturaleza. Los animales se reproducen, mueren otra vez. Y hay ese círculo de vida que algunos han llamado. Todo eso es sustentado, hermanos, por Cristo Jesús. Los árboles todavía dan manzanas porque Cristo sustenta aún el planeta Tierra. La razón que respiramos, que caminamos, es por Jesús. Y ahí les va otra. Pastor, ¿qué de las personas ateas que no creen en Dios? La única razón que pueden respirar es porque Cristo sustenta aún la vida de las personas que lo niegan. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Hay perversos que no merecen el sol. Bueno, nadie lo merece en cierta manera. Pero Cristo, Dios, hace salir el sol, hace llover, les da vida, les da salud, aún a personas que no están interesadas por Dios. A veces yo me preguntaba antes, ¿por qué cuando hay una persona que va a ser mala, que así como Hitler, Adolfo Hitler, más de 6 millones de judíos, ¿por qué Dios nomás, no lo mata? Cuando hay una persona que va a hacer maldad o que va a violar a una niña o algo, ¿por qué Dios, Bueno, porque mientras Dios sustenta todo, hermanos, Dios le ha dado al hombre la libertad de poder decidir entre el bien y entre el mal. Y nosotros los cristianos, pero Dios debería de forzar. No, usted no fue forzado. Y no nos gusta cuando nos fuerzan. A fuerzas ni los zapatos entran. Dios quería una relación, como hablamos el miércoles, de aquí. No te voy a forzar, ser humano, me puedes rechazar y aún así vas a poder vivir. Hay personas que yo, hermanos, malas, que estaban bien y dejan y critican y hasta quieren dividir la iglesia y hablan y dicen más y terminan siendo otra religión. Y yo digo, pero qué bueno que yo no soy Dios, ¿no? Y usted tampoco. No, hombre, ya nos hubiéramos echado a la mitad del mundo. ¿O no quiere seguirme? Qué bueno que Dios, cuando usted le dijo a Dios, no, locos, qué bueno que no le cayó un rayo tampoco a usted, ¿no? O a mí. Cristo, hermanos, sustenta todas las cosas y Él es soberano, pero Él no forza o manipula decisiones que nosotros tomamos. Hermanos, la revelación más grande de Dios se llama Cristo Jesús. Jesús es la culminación de la revelación divina. Jesús es la última palabra que el Padre nos ha hablado. Hermanos, en cada libro de la Biblia está Cristo. Aún antes de nacer, Él ya estaba ahí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí estaba Jesús, el gran yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la vid. Hay 7 yo soy en él. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo ya existía desde antes. Dios abrió entonces la cortina del cielo. Un Dios tan santo e inalcanzable. Y Dios abrió la cortina y se reveló a Adán un poquito. Y se empezó a revelar a Noé un poquito. Y Abraham y Jacob y Moisés y
a poco, y por 4,000 años, ya terminé, Dios se reveló poquito a poquito, hasta que un día, en el calendario divino del cielo, el día en que Jesús vendría, llegó. Y ahora Dios no se iba a revelar a través de profetas, ya no hay profetas. Ya no se iba a revelar a través de sueños, ya no hay sueños de revelaciones, porque ya el canon bíblico ya se cerró en la palabra de Dios. Ya no le podemos añadir o quitar. Ya no se iba a revelar por símbolos, aquí no hay símbolos. Tenemos la cruz como un símbolo de esperanza que recibimos, pero nada profético. Ya Cristo ya murió en la cruz, es un símbolo cristiano. Ya no se iba a revelar Dios por ciertas personas nada más. La Biblia fue dada por los judíos. A través de ese grupo, de esa raza, Cristo fue que se reveló a nosotros. Ahora Dios se iba a revelar con la persona más especial, su Hijo. Dios no sería entonces nuestro Dios sin Jesús. La vida entonces, hermanos, se trata de conocer, agradar, vivir, tener una relación con este Jesús. Ahora la pregunta antes de terminar es esta. ¿Cómo? Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo yo quiero conocer más a Dios? Conozca más a Cristo. ¿Y cómo? Bueno, Cristo dijo, este libro describe quién soy. Escudriñenlo. No nada más lo lean. Escudriñenlo. Siéntense y mastíquenlo. Hablando simbólicamente hablando. Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entre más estés en este libro, más me vas a conocer a mí. Y entre más me conozcas a mí, más conoces al Padre, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entre más nos conozcas a nosotros, más conocerás al Espíritu Santo, porque somos un solo Dios revelado en 3 personas. Si ven, hermanos, como Jesús es una persona muy significativa para nosotros. Vamos a orar. Señor,